Josué 16. Cuando lo tengas, podemos poner en pie para leer la palabra. Josué 16. ¿Tenemos? Amén. Dice la palabra: la heredad de Efraín. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente, el territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mitmetat, hasta al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taadar Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tapuá se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo, que habita en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vemos que las promesas que Dios había hecho al pueblo se seguían cumpliendo, ¿verdad? Dando la heredad conforme a las tribus, la heredad de esa tierra prometida, porque Dios sabemos que no es deudor de nadie, ¿verdad? Él lo que dice, lo cumple. Y vemos que estaban recibiendo esa herencia, como compartía el pastor Marco la semana pasada. Han recibido una herencia, y nosotros también hemos recibido esa herencia, que es la vida eterna, ¿verdad? Pero vemos que muchas de las tribus no cumplieron el mandato del Señor de erradicar por completo todas las ciudades que les había entregado en sus manos, ¿verdad? Y dice en Deuteronomio 1-2: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Vemos que los cananeos era uno de los pueblos más corruptos en la época. Eran personas que aborrecían completamente a Dios, que estaban entregados totalmente a la idolatría, inclusive hacían sacrificios con niños, ¿verdad? ¿Me equivoco? Hacían sacrificios, y por lo tanto el Señor por eso quería exterminar a este pueblo, a los cananeos, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel no se contaminara ni formara parte de lo que hacían. Y aquí es donde quiero yo enfocar hoy el mensaje, porque el pueblo de Israel fue obediente en muchas cosas, ¿verdad? Veíamos antes
que recibieron dirección de Dios en ser esforzados, en valientes, ir a la batalla, pelear, destruir, pero en otras cosas no fueron del todo obedientes, ¿verdad? En este caso, la tribu de Efraín no arrojó a todos los que había que acabar con por completo, ¿verdad? Y es que cuando no hay una obediencia completa, una obediencia a medias, es una desobediencia, ¿verdad? Allí no hay un intermedio, o es blanco o es negro, ¿verdad? El pecado es pecado. El pecado no es un pecado pequeño, un pecado más grande, un pecado mediano. El pecado es pecado, ¿verdad? Y es algo que no se puede justificar ni dar excusa. La desobediencia es desobediencia. En este caso, el pueblo no obedeció a que el Señor les había pedido. La obediencia a la ley no garantiza en sí la salvación, ¿verdad? No es que porque cumplas todas las leyes, eso te va a salvar. Pero sí, en este caso, el cumplirlas, el ser obediente, iban a recibir esa promesa, ¿no? Esa tierra prometida. Iban a ser bendecidos con esa tierra prometida, en este caso. Era esencial, ¿verdad? No es que creamos o querramos ser mejores que otros, ni señalar quién es más obediente que el otro, sino ni creer, como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Que se comparaban con los otros pensando que ellos hacían mejor las cosas porque cumplían solamente las leyes, pero estaban equivocados porque el Señor, ¿qué miraba? El Señor mira el corazón, ¿verdad? Y ellos se enfatizaban más en las leyes, en cumplirlas, imponiendo cargas al pueblo que ellos mismos podían cumplir. Y es que la salvación viene de donde? Del Señor Jesús, ¿verdad? Sabemos que Él es el que da la salvación para todos que creen en Él y reciben al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador de sus vidas. Y es que no hay mayor ejemplo que Él, ¿verdad? Porque Él dio su vida por nosotros. Y dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué excusa o qué pega podemos poner cuando no obedecemos? Si el mismo Señor Jesús nos enseñó a ser obedientes hasta la muerte, ¿verdad? Obedeciendo hasta el final y haciendo la voluntad del Padre. O sea, no hay excusa, ¿verdad, hermanos? Y es una palabra que a lo mejor es fuerte, pero no se trata, como decía antes, de señalar, pero a mí me toca mucho porque el ser obediente es fundamental. Y como lo decía, si el mismo Señor Jesús fue obediente, nosotros ¿por qué no tenemos que ser obedientes, verdad? Debemos tener en cuenta ello y reflexionar, ¿no? Que Dios, hecho hombre, obedeció hasta la muerte por amor a nosotros. Nosotros debemos también corresponder ese amor, ¿verdad? Siendo obedientes, no por obligación, ni para que nos vean, sino por amor a Dios y sabiendo que Él cuida de nosotros, que Él dice lo mejor para nosotros y tiene lo mejor para nosotros. La tribu de Efraín pasó por encima sus intereses, ¿verdad? Hicieron como la vista gorda. ¿Para qué? Para su conveniencia, ¿verdad? Porque hicieron a los que quedaron, aquellos cananeos, lo hicieron tributarios. ¿Y qué era esto? Pues que los hicieron partícipes de todo, pagaban, era beneficio, ¿verdad? Para el pueblo. Y allí la tribu cometió ese gran error, ¿verdad? Que dejó entrar al cananeo, a quien el Señor les había prohibido que se mezclaran con ellos. Y también no tomaron en cuenta las promesas del Señor antes, ¿verdad? Que Él les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel.
no estaban convencidos de que el Señor iba a ser el proveedor, que Él les iba a dar todo. Aún así, ellos no miraron eso, sino que miraron sus propios intereses y pensaron más en lo material. Hicieron a ese pueblo que pagara impuestos, ¿verdad? Además, los cananeos que habitaban en Geser ya habían sido derrotados. Ya Josué había derrotado a los de Geser y unos pocos quedaron, ¿verdad? Entraron a formar parte de la población y se mezclaron, y el pueblo allí no tomó la ordenanza del Señor. En Éxodo 23:32 dice la palabra: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y el Señor advirtió, ¿verdad?, lo que debían hacer. Claramente, pues no lo cumplieron. Y esos cananeos que habitaron fueron tropiezo, ¿verdad? En todos los años siguientes los vamos a ver luego, que fueron de bastante tropiezo para el pueblo de Israel. Pero aún así, el Señor en su gran misericordia usa esas situaciones, ¿verdad?, para llamarnos la atención, ¿verdad?, de que le pertenecemos y que debemos ser obedientes. Y que Él tiene misericordia, aunque nos equivoquemos, Él endereza los caminos. Pero tenemos que reconocer que Él es el que tiene el control de toda la situación. En Deuteronomio 12, 29 y 30, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y es que el pueblo de Israel ni siquiera debía preguntar, ¿verdad?, acerca de lo que hacían. ¿Por qué? Para evitar ser tentados y mezclarse con lo malo y adoptar ciertos aspectos de la adoración. Nuestra oración debe ser genuina, de corazón, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice en Romanos 16:19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos ser sabios para el bien, ¿no?, para no mezclarnos con el mal. Que aplastaremos todas las maquinaciones de Satanás. Hermanos, una pregunta: ¿somos influenciados por el mundo? ¿Obedecemos por completo lo que Dios nos pide? Sinceramente, primero me pongo yo, ¿verdad? Muchas veces lo permitimos y es algo triste, pero también debemos reconocerlo, ¿no? Porque el Señor sabe nuestro corazón, sabe nuestros pensamientos, sabe qué queremos. Pero ¿qué sacamos con eso? Pues lo que hace es apartarnos, ¿no? Apartarnos y hace que tengamos esa desobediencia o esa obediencia mediocre. Debemos tomar en cuenta su palabra, la que nos guía por ese buen camino. No debemos seguir esas pisadas del mundo, debemos ser sabios y obedecer por completo lo que el Señor nos pide. Amén. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Sabemos que Él tiene los planes de bienestar, ¿verdad?, y no de calamidad. Amén. Y en esa promesa es que vamos a obtener ese reposo, ¿verdad? Un reposo, una paz, cuando confiamos totalmente de que el Señor nos tiene en sus manos. Y si nos entregamos por completo en Él y obedecemos todo lo que Él nos pide, vamos a ir a buen puerto, ¿verdad? Debemos resistir a todos estos planes del enemigo, pero sobre todo nosotros mismos, ¿verdad?
Debemos pedir dominio propio para no contaminarnos y dejar que seamos influenciados por todas las tendencias del mundo. Y lo compartíamos ayer en el estudio. 2 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es que, hermanos, si la palabra de Dios nos dice algo, es porque debe ser así. El Señor no dice algo porque quiera decirlo, o porque estos se aburren, vamos a decirle algo. No, el Señor es sabio y debemos atender su consejo. Él es soberano. También requerimos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si le damos todo el control, Él nos ayudará a permanecer en esa obediencia. Amén. Y es que no es fácil. Decimos, a lo mejor sí, yo soy obediente, pero cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos esa relación, esa comunión con el Padre. Así es. Y como decía la pastora, si vienes a casar, si vas al GT, si vas a mejorar, hermano, es que hay que alimentar el espíritu, hay que seguir la palabra, hay que seguir la guía del Señor. ¿Y de qué nos alimentamos? ¿De lo que nos ofrece el mundo o de la palabra? Por algo está la palabra, ¿verdad? Para que la sigamos. No es un libro para que intentemos leer, es un libro que debemos leer. Y cada vez me doy cuenta de que debemos tomarlo en cuenta, y leerlo escudriñando, ¿verdad? Entendiendo realmente todo lo que el Señor quiere para nosotros, todo lo que Él hizo por nosotros, y que es el mejor consejo para nuestras vidas, la mejor guía, ¿verdad? También dicen en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y es que muchas veces quitamos, ¿verdad? Quitamos las cosas que no nos gustan. ¿Y a qué nos lleva? A obedecer, entre comillas, ¿verdad? A obedecer para que nos vean, a obedecer para agradar a los demás, pero al que debemos obedecer es al Señor y agradar al Señor. ¿Qué nos atrae del mundo? Muchas cosas, ¿verdad? Lastimosamente muchas cosas. Y en el tiempo en que vivimos, cada vez más, y por eso muchas veces recalcamos que debemos orar por nuestros pequeños, por nuestros jóvenes, adolescentes, nosotros también, claro, pero vemos que cada vez el mundo intenta robar más vidas, y nuestro trabajo es enseñar esta palabra para que sean obedientes a ellos. Amén. ¿Le estamos permitiendo al mundo entrar en nuestra vida? Como dejaron habitar los cananeos en esa tierra prometida. Y es algo que me hizo pensar mucho, ¿verdad? Dejamos muchas veces entrar muchas cosas que no nos convienen, que nos hacen tropezar. No debemos abrir esas puertas de par en par, ¿verdad? Para que el pecado entre en nuestras vidas, ni eche esa raíz. Al contrario, no debemos coquetear con el pecado, no debemos jugar con él. Nuestra obligación es ser obedientes a aquel que dio su vida en obediencia. Ser obediente por completo y no a medias. No al decir, no va a pasar nada, esto lo maquillo por aquí, un poco, que no se note, ¿verdad? Hermanos, Dios lo ve todo, ¿verdad? A Él no le podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos o a muchos, pero al Señor no le engañamos. Debemos seguir lo que nos conviene, debemos seguir las pisadas del Señor Jesús.
Dios dio la victoria, ¿verdad? Dio la tierra, dio el reposo, pero por poco tiempo duró eso, ¿verdad? Porque rápidamente desobedieron al mandato y permitieron habitar al cananeo dentro de ellos. Y después de que murió Josué y toda esa generación, se levantó otra que no conocía del Señor, ni lo que había hecho. Hicieron lo malo y por lo tanto también sirvieron a otros dioses. Nosotros no permitamos que a causa de nuestra obediencia o de esa obediencia por partes, cause esas graves consecuencias en nuestros hijos y en nuestras siguientes generaciones, ¿verdad? La palabra, si la estudiamos y la aprendemos, la vamos a compartir de generación en generación. Pero si vamos desobedeciendo, ¿qué legado vamos a dejar en aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros? No van a conocer del Señor, ¿verdad? Y se van a desviar. Van a ser parte del mundo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Pero por eso, hermano, debemos levantarnos, debemos levantar la voz, ser obedientes. Y quiero terminar con una enseñanza corta, pero es que se me quedó en la mente en una predicación, y es que la obediencia requiere primero escuchar, atender y obedecer, que es actuar. Tú puedes oír, pero oyes y en el momento sale por el otro oído. Pero si tú escuchas y estás atento a lo que te dice la palabra, a lo que te dice Dios, ¿qué te lleva? A obedecer, ¿verdad? A actuar. Si escuchas pero no atiendes, no obedeces. Si atiendes pero no escuchas, no obedeces. Pero si escuchas y atiendes, obedeces. Quiero que nos quedemos guardados con esto. Y como decía antes, no se trata de señalar, no se trata de juzgar, ni de querer ser mejores. Lo importante y el objetivo de este mensaje es que tengamos en cuenta que Dios es el Todopoderoso y que Él nos ama. Nosotros debemos rendirnos ante Él, ante su palabra, ser obedientes porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y eso no debemos de dudarlo. A veces nos cuesta, ¿verdad? Y me gustó esta imagen porque podemos construir una vida aparentemente en orden, ¿verdad? Pero si no tienes un cimiento fuerte, ¿qué va a pasar? Va a venir todo al suelo, ¿verdad? Entonces debemos de construir nuestra vida, caminar nuestra vida en base a la obediencia. Es primordial. Es primordial. Si no le obedecemos al Señor, vamos por mal camino, ¿verdad? También el testimonio que contó el pastor, ¿verdad? Si no obedecemos, si ese policía no hubiera obedecido a la voz de Dios, hubiera llevado a la muerte, ¿verdad? Y eso nos pasa en nuestras vidas. Si no obedecemos a la voz de Dios, vamos al camino de muerte, ¿verdad? Así es. Y eso queremos para muchos, que puedan escuchar esa voz y que nosotros también podamos escuchar esa voz del Señor, que podamos estar atentos a ella y seguir todo lo que Él nos pide. Que nos va a costar, claro que nos va a costar, pero debemos confiar en Él, en todas las promesas que Él ha hecho para nuestras vidas. Amén. Y yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar por este tiempo.